El objetivo de este video es hablarles del itinerario de la pasión, es decir, dónde empezó la pasión y dónde terminó y cuáles son los pasos que están ahí intermedio. La pasión de Cristo empieza al finalizar la última cena. Y empecemos hablando de esa última cena. A lo que llamamos la última cena era la cena pascual judía. La cena pascual judía es prácticamente el acontecimiento religioso, cívico más importante que el judío podía celebrar en todo su año litúrgico. El judío tiene también, como el católico, un año litúrgico. En esa cena que se celebraba año con año, los judíos estaban celebrando varias cosas. Primero vamos a hacer mentalmente el ejercicio de combinar en una sola celebración el Año Nuevo, por ejemplo. Voy a meter la Navidad, la celebración de la independencia de mi país. Sí, todo eso lo voy a meter ahí adentro y lo voy a condensar en una sola celebración. Eso es la cena pascual judía. ¿Por qué? Porque con la cena pascual judía ellos celebraban el aniversario de su independencia de Egipto. Todos recordamos y sabemos que Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 400 años que ellos habían permanecido ahí. También con esa cena se renovaba la alianza con Dios. Era obligatorio hacerla una vez al año. Se celebraba en una fecha concreta y el día en que se celebraba, que era el 14 de Nisan, ese día automáticamente se convertía en sábado. Pongamos un equivalente. Aquí, por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana de Navidad, un 25 de diciembre, o me levanto en la mañana de Año Nuevo, un 1 de enero, sea el día que sea, puede ser lunes o que el 1 de enero cayó miércoles, la sensación que me da es que parece domingo, ¿no es cierto? Aunque no es domingo, pero me da la sensación que es domingo. Bueno, para el judío era una cosa más o menos aproximada, para que nos hagamos una idea. Si el 14 de Nisan caía jueves, automáticamente ese jueves se convertía en sábado. O sea, aplicaban todas las reglas del sábado. Ustedes saben que el sábado, el sabbat, para los judíos era muy importante. Pero también habían otras reglas, como que si yo no podía celebrar la Pascua el día en que caía 14 de Nisan, la podía celebrar 1 o 2 días antes o después, que es el caso de Jesús. La Pascua, el 14 de Nisan, en el año en que murió Jesús, cayó sábado. Y entonces a ese sábado se le llamaba Shabbatón, o sea, sábado sobre sábado. No solamente es sábado, sino que nos cayó la Pascua judía en sábado. Entonces era un sábado muy solemne. Por eso es que nosotros ahora podemos entender que cuando Jesús muere, José de Arimatea se apresura a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato para que se lo devuelvan antes de que llegara el sábado, porque el sábado no se podía descolgar a Jesús de la cruz, no se le podía enterrar, era prohibido. Y agrega el evangelista, porque aquel sábado era un sábado muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque había caído la Pascua. Para nosotros la cena es el último alimento del día. Empezamos con el desayuno, seguimos con el almuerzo y terminamos con la cena. Para el judío no. Para el judío el primer alimento del día es la cena. ¿Sí? Así como lo oyes, el primer alimento del día es la cena. El segundo vendría siendo el desayuno y el último el almuerzo. ¿Por qué? Porque para nosotros el cambio de fecha, el cambio de día, lo realizamos a las 12 de la medianoche, cuando todo está oscuro. Y cuando nos levantamos ya es otro día, ¿sí? Para el judío no. El judío empieza su día con la caída del sol, ¿sí? Es decir, cuando el sol se oculta, en ese momento está terminando el día anterior y está empezando el día nuevo. Entonces, al momento de caer el sol, empieza el nuevo día. Y entonces, cae el día y yo voy a cenar. Por lo tanto, la cena se convierte en el primer alimento del día. En el año de Jesús, que la Pascua caía sábado, pues había que hacer la cena empezando el sábado. ¿Y cuándo era empezando el sábado? Las 6 de la tarde del viernes. Pero como había una ley que decía que si tú no ibas a poder celebrar la cena en el día en que tocaba, podías hacerlo un día antes, Jesús la celebra jueves en la noche. ¿Por qué?
porque él sabe que el viernes no la va a poder celebrar porque para ese momento ya Jesús habrá fallecido. Él lo sabe, ya lo sabía de antemano, y entonces la celebra jueves, un día antes, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos los jueves eucarísticos, porque en el contexto de esa cena de celebración de que habían salido los judíos de Egipto, en ese contexto Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio, y en ese contexto, ahí también, al terminar esa cena, ahí empieza la pasión de Cristo. La cena pascual que Jesús celebró con sus discípulos, la que llamamos la última cena, Jesús la celebró en la casa de la familia del evangelista San Marcos. Tú has visto que en tu Biblia tú tienes San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, los 4 evangelios. Bueno, San Marcos, el que tenemos en el orden segundo de nuestras Biblias, San Marcos en ese momento era muy joven, y la familia de San Marcos tenía ciertos recursos económicos, era una familia acomodada, porque a ellos, a la familia de San Marcos, les pertenece esa casa donde Jesús celebró la cena, que tiene un segundo nivel en donde se celebró la cena. En ese segundo nivel donde Jesús celebró la cena, ahí también va a derramarse el Espíritu Santo en Pentecostés. A ese lugar es que se le llama el aposento alto. La familia de San Marcos eran dueños de un cultivo de olivos. De esos olivos se extraía el aceite de oliva. Y entonces, por lo tanto, el jardín de los olivos, el huerto de los olivos, el Getsemaní, que Getsemaní en arameo viene de, si no me falla la memoria, Getsmané, que significa prensa de aceite. Ellos eran los dueños de esa propiedad, a donde Jesús, terminando la cena, se retiró a orar con sus discípulos. Es decir, lo más seguro es que la casa haya estado muy cerca, si no es que a la par o a muy pocos metros del huerto del Getsemaní, del monte de los olivos. Es el mismo lugar. Es decir, terminando la cena, que Jesús, déjame decirte que no la termina del todo, porque le falta beber una de las 4 copas que tenían que ser bebidas en la liturgia de los judíos. La cena judía, la cena pascual, era una cena litúrgica. ¿Qué significa? Es una cena que tiene un orden, ¿sí? Que hay ciertas lecturas que se hacen, que hay ciertos pasos que se siguen, hay ciertos ritos que hay que cumplir para que esa cena tenga la validez que tiene que tener. Lo mismo que nuestra liturgia católica, lo mismo que nuestra Eucaristía católica. De ahí viene nuestra Eucaristía, por si no lo sabías. En esa liturgia había que beber 4 copas, y Jesús solo había bebido 3. Y dijo que la última copa no la bebería hasta que estuviera en su reino. Y la bebe cuando está en la cruz, al final, ya cuando está a punto de morir. Pues sale Jesús del Getsemaní, y ahí en el Getsemaní es donde es traicionado por Judas, y ahí es a donde lo llegan a apresar. De aquí en adelante voy a darte todo el itinerario resumidamente, y luego te explico cada uno de los personajes que intervienen.